Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1, Radio de la Parroquia María Madre del Redentor. Hoy nuevamente con ustedes en este jueves 14 de mayo, llevándoles este programa, Compartiendo Vida. Y es mi deseo que la luz de Dios ilumine tu camino, que su calor te acompañe en cada tramo de tu andar, que todo lo que llegue a tu vida te sienta con suavidad y haga crecer lo mejor de vos. Que Dios vaya adelante abriendo caminos aun cuando no los veas. Que vaya a tu lado cuando necesites fuerza y que te sostenga desde atrás cuando el cansancio llegue. Y amigo o amiga, que hasta que volvamos a encontrarnos o a escucharnos, que Dios te guarde con ternura y firmeza en el hueco de su mano. Amén. Bueno, espero que estén bien. El tema que quiero tocar hoy es el de reconectarnos con nuestra esencia interior, ¿no? Un tema que creo que es tan necesario y también tan humano, ¿no? En este tiempo que vivimos tan hacia afuera, digo, el trabajo, las redes, las responsabilidades, ese ruido constante, y por eso dejamos de escucharnos, ¿no? Y no porque tal vez querramos dejar de escucharnos, sino porque el mundo moderno, este mundo, premia a estar ocupados más que a estar presentes. ¿Qué nos hace sentir vivos? ¿Cuáles son las cosas que nos dan paz? ¿Qué parte de cada uno de nosotros fueron olvidadas por intentar encajar? Y el reconectarnos con esa parte interior, con esa esencia, es empezar con cosas pequeñas, ¿no? Es reconectarnos con el silencio, caminar, también escribir lo que sentimos, volver a esas actividades que amábamos, algo muy importante, aprender a decir que no y descansar. Descansar sin sentirnos culpables, ¿no? Hay algo importante que es que nuestra esencia no desaparece y a veces queda en un rincón tapada por el miedo, por las expectativas que no se cumplieron o las heridas que nos causaron, pero está ahí, esa esencia no desaparece. Y como decía hace poco, reconectarnos también implica aceptar nuestras contradicciones. Porque no debemos pensar que somos solamente luz, calma y equilibrio. Somos nosotros con dudas, con cambios, con errores y también con crecimiento al mismo tiempo. Por eso la autenticidad nace más de la honestidad que de la perfección. Volver a uno mismo, amigos, no es convertirse en alguien nuevo, sino recordar quiénes éramos antes de meternos en este ruido. ¿Estamos más conectados o estamos más desconectados? En este tiempo, la desconexión es producto de agentes externos que generalmente se aprovechan para mantenernos ocupados en otras cosas que no son importantes. Vivimos en una especie de economía de la atención, donde todo compite por mantenernos distraídos. Las noticias, las notificaciones, el consumo, las polémicas, la ansiedad y también las comparaciones sociales. Y esta atención queda secuestrada y entonces ahí también está secuestrada parte de nuestra energía interior. Existen dinámicas externas muy fuertes que nos empujan a consumir más,
pensar menos profundamente, reaccionar rápido, vivir acelerados y tal vez estar entretenidos todo el tiempo. Entonces, en esta mente saturada, se pierde el espacio para que podamos preguntarnos qué quiero realmente, qué siento, o si esto que estoy haciendo me hace bien. El silencio interior se volvió un acto de resistencia. Tenemos que comenzar todos con este acto de resistencia, ¿no? Desconectar un rato del celular, leer. Hoy nadie lee. Creo que son muy pocas las personas que leen. Meditar, orar, descubrir ese tiempo en la naturaleza, que haya una conversación de verdad o crear, ser creativos, crear arte, crear algo. Por supuesto, recuperar esa espiritualidad, esa introspección. Y te propongo un ejercicio, ¿no? Fíjate cuando empezás a bajar el ruido externo, empezás a escucharte otra vez, uno empieza a escucharse otra vez, porque ten en cuenta que cuanto más desconectados estamos con nosotros mismos, es mucho más fácil dejarse influenciar desde afuera. Tal vez comprar cosas que uno no necesita, o que uno pueda adoptar ideas sin cuestionarlas, o que esté viviendo o buscando validación constantemente. Y te recuerdo que reconectarnos con la esencia interior no es aislarlos del mundo, porque esto también requiere una atención consciente. Porque la atención, amigo o amiga, vale oro. Quien controla la atención, te controla a ti. Porque va influyendo en tu estado emocional, en tus deseos y seguramente hasta en tu identidad. La atención secuestrada, digo yo, ¿no? Ya casi nadie lee, las experiencias espirituales ya no sirven. Y creo que hay un miedo terrible a encontrarnos con nosotros mismos, porque puede ser incómodo encontrarnos, ¿no? Porque a lo mejor aparecen preguntas que como estamos en otro lugar, las evitamos, ¿no? Como, ¿estoy viviendo realmente lo que quiero? ¿Soy auténtico? ¿Soy feliz o estoy distraído? Y así estas preguntas, ¿no? Antes la lectura, la contemplación, el sagrario, la oración, nos ayudaban a profundizar. Y hoy todo tiende a ser inmediato, superficial y rápido. Y a veces incluso hasta la espiritualidad se convierte en consumo, ¿no? Frases vacías, motivación instantánea, bienestar empaquetado. La verdadera experiencia interior requiere tiempo, silencio y honestidad. Y leer no era solo adquirir información, era entrenar la atención, la imaginación, la capacidad de permanecer en una idea sin escapar a otra cada 10 segundos. Y cuando esto lo perdemos, amigos, también cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Y a lo mejor digo, el miedo más grande no sea encontrarnos, sino descubrir cuánto nos alejamos de eso, cuánto nos alejamos de ser nosotros mismos. Mirar hacia adentro implica hacernos responsables de nuestras heridas, de nuestras decisiones, de los vacíos y también del potencial que uno no está usando, de los valores que no está usando, de los talentos que uno no está usando. Pero el ruido externo resulta tan seductor,
porque nos mantiene la mente ocupada para que evitemos la profundidad. Tal vez haya personas que empiecen a notar esto, ¿no? Este vacío de hiperconexión, pero también tenemos que trabajar para ello, para poder reencontrarnos. Yo creo que el primer paso es recuperar la capacidad de estar presentes, estar atentos, estar vivos en lo más pequeño, en lo simple. Porque ahí es donde empieza el reencuentro interior. Buscar esa pequeña llama que nunca se apagó del todo. Y aunque uno se siente perdido, vacío, desconectado, siempre queda algo dentro nuestro que sigue buscando sentido, verdad, amor, trascendencia y también a Dios. Y a veces esa llama aparece como una sensación de vacío en medio de tenerlo todo, ¿no? O un momento de silencio que nos toca el alma, o alguna pregunta que vuelve a nuestra cabeza una y otra vez. Y también el sufrimiento, ese sufrimiento que nos obliga a mirar hacia adentro. Porque muchas veces no volvemos a Dios desde la perfección, sino desde la necesidad. Y en épocas de tanto ruido, la búsqueda de Dios sigue existiendo. Yo creo que, aunque cambien las formas, cada uno de nosotros sigue teniendo, aunque sea ahí, escondido en algún rincón, hambre de algo más profundo que el consumo, que el éxito, que el entretenimiento. Y encontrarnos con Dios o reencontrarnos con Dios empieza de manera muy sencilla, en una oración honesta, en un instante de paz, en contemplar la naturaleza, pedir ayuda en silencio, sentir gratitud, porque Dios no se aleja de nosotros. Somos nosotros quienes nos distraemos, nos endurecemos, nos perdemos en el ruido. Por eso buscar esa llamita, ¿no? Esa llamita a lo mejor pequeña, pero basta una chispa para encender nuevamente una vida interior entera. Esa chispa no es de una manera mágica ni instantánea, sino es profundo, es humano, es espiritual. Por eso digo que a lo mejor empecemos a trabajar para poder regresar. Y tal vez ese regreso comienza con algo muy pequeño, ¿no? Una inquietud, una necesidad de verdad, una oración después de mucho tiempo, o una lágrima inesperada. Eso puede ser el inicio de volver a abrir el corazón, recuperar sensibilidad, volver a confiar, volver a escuchar. Y ese es el reencuentro con Dios. No necesitamos sentir algo enorme para que volvamos a creer, sino Dios aparece en lo más silencioso y no en lo más espectacular. Aparece como una presencia que acompaña, como paz en medio del caos, como una luz tenue que no nos obliga, pero nos llama. La llama está viva, seguramente. Entonces buscar sinceramente, porque esa búsqueda sincera ya es parte del camino. Hay decisiones a nivel global que son crueles, ¿no? Que son crueles con los más necesitados. Yo creo que viene de ese vacío espiritual, ¿no? Las guerras, la desigualdad extrema, la indiferencia hacia los pobres, la explotación, las decisiones políticas y económicas que parecen olvidar la dignidad humana. Son producto de ese vacío espiritual. Son una crisis espiritual, además de social, política o económica.
Porque cuando empezamos a perder conexión con valores profundos, con la compasión, la empatía, el sentido de lo sagrado de la vida, de la responsabilidad hacia el otro, es fácil que el poder se vuelva frío y que cada uno de nosotros terminemos siendo vistos como números, como recursos o estadística. Porque sin una dimensión espiritual, el éxito puede reducirse a dinero, poder, control, eficiencia, influencia, consumo. Y entonces ahí, cuando se ven estas cosas, los más vulnerables suelen quedar atrás. Y una civilización, amigos, puede avanzar tecnológicamente muchísimo, pero al mismo tiempo empobrecerse interiormente. Y puede haber más tecnología, más conexión digital y menos humanidad real. Puede haber más información, pero menos sabiduría. Y gracias a Dios que hay, a pesar de las decisiones crueles, hay personas que ayudan, cuidan, comparten, resisten y aman silenciosamente. Gente que todavía conserva esa llama humana y espiritual. A veces los cambios más profundos empiezan precisamente cuando decidimos o cuando alguien decide no ponerse igual que el mundo. ¿Cómo podemos mantener el corazón despierto en una época que empuja hacia la indiferencia? Mirar al otro con dignidad. No acostumbrarnos al sufrimiento ajeno. Conservar conciencia, buscar la verdad. Seguir alimentando esa vida interior que nos conecta con Dios y también con los demás. Porque cuando el interior humano se vacía, el poder sin conciencia se vuelve muy cruel. Pero cuando empezamos a recuperar la profundidad espiritual, empezamos a recuperar también la capacidad de amar, de discernir y de actuar con compasión. Y vos me podrás decir, pero muchos poderosos actúan como movidos por capricho o creyendo que su verdad es la verdad absoluta. Y a veces actúan como si fueran niños. Y sí, hay personas con enorme poder tomando decisiones que afectan a millones de vidas y que las toman desde el ego, la impulsividad, el orgullo o la necesidad de imponer su visión como si fuera la única válida. Y esa es una de las cosas más peligrosas del poder, ¿no? Cuando alguien deja de escuchar, de cuestionarse o de reconocer límites y deja de lado esa vuelta al interior, ¿no? Los chicos o los niños creen que el mundo gira alrededor de sus deseos inmediatos, esto lo sabemos. Pero cuando un adulto con mucho poder actúa igual, sin empatía, sin autocrítica, sin conciencia del sufrimiento ajeno, las consecuencias son trágicas. El verdadero crecimiento no está en dominar a los otros, sino en dominar el propio ego. Porque, amigo o amiga, puede haber una inteligencia brillante, pero sin profundidad. Sin esa profundidad moral, esa inteligencia brillante se vuelve destructiva. El poder sin humildad se convierte en arrogancia. Y sabemos, o por lo menos nos damos cuenta algunos, muchas veces quienes parecen ser tan poderosos y actúan de esta forma son en realidad personas muy vacías, muy desconectadas, porque buscan el control externo porque no tienen paz interna, porque necesitan imponer, acumular o ser adorados porque no lograron reconciliarse consigo mismos.
La historia muestra repetidamente cómo el miedo, el orgullo y la ambición pueden deformar la conciencia humana. Y acá volvemos a lo del principio, la importancia de la vida interior, de estar reconectados espiritualmente. Porque estar así nos sirve para tener más compasión, para tener más humildad, para escuchar empáticamente, para ser responsable y tener conciencia de que nadie posee toda la verdad. Y las señales de madurez espiritual es justamente dejar de creer que uno es dueño absoluto de la verdad y empezar a reconocer el misterio, la fragilidad humana y la dignidad del otro. Porque cuando alguien se cree absoluta, deja de ver a las personas y empieza a ver piezas que puede mover. Por eso en esta época de mucho ruido, creo que nunca hubo tanta conexión externa y sin embargo hay tantas personas que se sienten solas, vacías o desconectadas de sí mismas. Y la atención es el territorio en disputa. Y todo parece querer ocupar nuestra mente. Pantallas, noticias, consumo, velocidad, miedo, distracción. Y cuando la atención se dispersa constantemente de esta forma, el alma, amigos, el alma comienza a cansarse. Y tal vez por eso nos cuesta tanto el silencio, porque en el silencio aparecen las preguntas verdaderas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿En qué me he convertido? ¿Dónde quedó Dios en medio de todo esto? Y hay mucha gente que busca llenar el vacío con entretenimiento, poder o control. Actúan desde el ego, como si sus deseos fueran verdades absolutas y se olvidan de la fragilidad y de la dignidad humana. Cuando el corazón se vacía de compasión y humildad, el poder es cruel. Pero no quiero ser tan pesimista, ¿no? Porque siempre sigue existiendo una pequeña llama en las personas, ¿sí? Una nostalgia de algo más profundo, una necesidad de verdad, un deseo de paz, una búsqueda silenciosa de Dios. Y tal vez esa llama no desaparece del todo, porque forma parte de lo más esencial de nosotros. Por eso debemos reconectarnos, que no significa escapar del mundo, sino volver a habitar nuestra interioridad con conciencia. Aprender nuevamente a escuchar, a contemplar, a leer, a sentir, a orar, a amar y permanecer presentes. Y tal vez el camino de regreso empiece con algo muy simple, detenerse un momento, hacer silencio y volver a abrir el corazón. Quien busca todavía sentido, quien se pregunta por Dios, quien todavía siente dolor ante la injusticia del mundo, todavía conserva viva esa chispa interior. Y sabemos que una pequeña chispa puede volver a encender toda una vida. Reconectarnos con nuestra esencia interior, porque ahí habita lo más verdadero de nosotros. Ahí habita la conciencia, la sensibilidad, la capacidad de amar, la paz que no depende del ruido exterior. Y esa pequeña luz que todavía busca a Dios incluso en medio de la confusión del mundo. Yo creo que hemos avanzado mucho hacia afuera, pero poco hacia adentro.
Por eso hay tantas personas cansadas en el alma, aunque haya muchísimos estímulos alrededor. Reconectarnos, amigos, amigas, con nuestra esencia no significa volvernos perfectos, sino volvernos auténticos. Dejar de vivir solamente reaccionando al mundo y empezar nuevamente a escucharnos con honestidad. Y traje un cuento. Ustedes saben que los cuentos sirven para dormir a los niños y despertar a los adultos, y que tiene que ver mucho con lo que hoy estuvimos hablando, ¿no? Es un cuento de Bucay y se llama Latif y el tesoro del recuerdo. Y cuenta la historia que Latif era un mendigo que vivía en el mercado de un pueblo de Medio Oriente. Y se ganaba la vida pidiendo limosna, pero había algo importante en su vida, su sabiduría. Porque esa sabiduría era tan profunda que muchos acudían a él para hacerle preguntas, las cuales contestaba a cambio de algunas monedas. El rey, al enterarse de la inmensa sabiduría de este mendigo, decidió conocerlo y quedó tan impresionado por la lucidez de Latif que lo nombró su consejero personal y se lo llevó a vivir al Palacio Real. Latif ahora vivía con lujos, ropa fina y comida abundante. Se volvió un hombre importante y respetado. Sin embargo, a pesar de su nueva vida, Latif tenía una costumbre muy extraña. Cada semana, sin falta, se dirigía a una habitación pequeña y cerrada del palacio, y ahí donde guardaba sus pertenencias de cuando era mendigo, una túnica rota, una vara de madera y un plato viejo. Y al preguntarle por qué hacía esto, Latif respondía: vengo aquí una vez por semana, porque tengo miedo de olvidarme de dónde salí. No quiero olvidar quién soy realmente. La esencia nunca cambia, amigos. Enseña que nuestras circunstancias, el dinero, la posición, la fama, pueden cambiar, pero es esencial no perder nuestra esencia como personas. Volver al origen. La habitación de Latif representa lo que hablábamos antes, el espacio de introspección necesario para reconectar con nuestra verdadera identidad, el ser auténtico. Antes de que la rutina, antes que nos secuestren, antes que el ego nos desvíe, ser auténticos, aceptarnos y recordar nuestra historia, incluso las partes más humildes o difíciles. Porque esa es la clave para la madurez, para la verdadera libertad interior. Por eso este cuento nos invita a crear nuestro propio espacio de recuerdos, para que no olvidemos nuestros orígenes ni nuestra esencia, reconociendo que cada uno es una obra de arte única en el mundo. Y cuando empezamos a recuperar nuestra interioridad, empezamos a mirar distinto, a valorar distinto, a vivir distinto, porque ya no vamos a necesitar llenar cada vacío con distracción. Ya no necesitamos buscar tanto aparentar, ya no vivimos solamente desde el ego o el miedo. Y quizás en ese silencio interior aparece algo más profundo, aparece una presencia, aparece una paz, un sentido, un llamado. Porque no nos olvidemos que no solo tenemos mente y cuerpo, también tenemos alma. Y el alma necesita verdad, amor, esperanza
y trascendencia para no apagarse. Y tal vez, amigos, el gran desafío de nuestro tiempo no sea únicamente tecnológico, político o económico, sino espiritual. Recordar quiénes somos realmente antes de tanto ruido. Y quizás cuando volvamos a nuestra esencia interior, podamos descubrir que Dios nunca dejó de estar ahí, que siempre estuvo ahí esperándonos en silencio. Querido amigo, querida amiga, que la paz te acompañe hoy y siempre. Que a partir de hoy puedas enfrentar tus miedos confiando en la fuerza que vive dentro de vos. Que te permitas entusiasmarte un poco más con la vida, aunque no todo esté tan claro. Que sirva para amigarte con vos mismo, tarea difícil pero necesaria. Que puedas liberarte de a poco de la adicción a la aprobación de los demás. Que puedas aceptar tus límites y tus defectos sin enojarte. Que puedas tomar más riesgos, a que puedas aceptar el cambio y si hace falta, a cambiar de actitud. Que puedas hacer de la comprensión y del perdón tus verdaderas prioridades. Sobre todo que puedas aceptarte tal cual sos. Que puedas crecer aprendiendo de los desencuentros y también de los fracasos. Que no idolatres a nadie y que en este camino puedas encontrarte con vos y con Dios. Es mi deseo, amigo, amiga, que la luz de Dios ilumine tu camino, que su calor te acompañe en cada tramo de tu andar. Que todo lo que llegue a tu vida descienda con suavidad y haga crecer lo mejor de ti. Que Dios vaya adelante abriendo caminos aun cuando no los veas. Que vaya a tu lado cuando necesites fuerza y que te sostenga desde atrás cuando el cansancio llegue. Y hasta que volvamos a encontrarnos o a escucharnos, que Dios te guarde con ternura y firmeza en el hueco de su mano. Amén. Bueno, queridos amigos, hasta aquí el programa de este jueves 14 de mayo, acompañándolos, recordándoles que el martes cumplí 31 años de radio. Así que bueno, de esta radio parroquial y de este programa Compartiendo Vida. Les deseo una buena semana. Agradecer a Jacqueline y a Padre Ricardo también por permitirme hacer este programa y mandarles un abrazo y si Dios quiere será hasta el jueves que viene. Chao, buena semana, bendiciones.